Como vimos, toda entidad de transacción tiene una lógica que se valida siempre. La unicidad de los identificadores, es decir, que no existan dos registros con el mismo valor para el identificador, ya sea del nivel principal o de un subnivel, y la integridad referencial, es decir, que si existe relación con otras tablas, la inserción, actualización o eliminación de un registro no deja información inconsistente. Esta lógica es universal, vale y se hace cumplir para toda transacción. Pero luego tenemos lógica particular, específica de cada entidad, y por lo tanto variable. Por ejemplo, supongamos que jamás deba quedar almacenado un cliente sin nombre. Dicho de otro modo, ¿existe una regla del negocio o de la realidad que estamos modelando con nuestro sistema informático que indica que sería un error que un cliente quedara en la base de datos sin nombre? Eso no debe permitirse. ¿Cómo conseguimos declarar esa lógica en GeneXus y que se cumpla? En toda transacción tenemos una sección Rules, que es donde se declararán todas las reglas particulares para la entidad. Aquí también tenemos la posibilidad de que Nexa nos ayude. Escribamos lo que queremos. En este caso, no permitir que el nombre del cliente quede vacío. Observemos que al presionar Enter, el asistente comienza a procesar nuestro pedido y nos indica que ha agregado una regla para proporcionar el control deseado. Esta es la regla Error. Así se llama. Lo que está declarando es que si en una ejecución el usuario intentara dejar vacío el atributo Customer Name, entonces se disparará esta regla de error, que lo que hará será mostrar al usuario este texto como mensaje, impidiéndole grabar en la base de datos el registro. Probémoslo. Presionemos F5. No será necesario esta vez reorganizar la base de datos, dado que las reglas solamente establecen comportamiento, no realizan cambios estructurales. Ejecutemos la transacción Customer. Ingresemos un cliente 3 con nombre Robert. Al salir del campo no sucedió nada, pero observemos en cambio qué pasaría si dejáramos el campo vacío. Al abandonarlo, vemos el texto que tenemos entre paréntesis en la regla Error. Si bien la transacción permite seguir ingresando valores para los demás campos, no va a permitir grabar el registro en la base de datos mientras la condición del error siga siendo verdadera. Vemos que aunque presionemos Confirm, no hace nada y nos sigue mostrando el error. Agreguemos otra regla de error, esta vez sin el asistente. Si tampoco se debe permitir que un cliente quede ingresado sin apellido, escribiríamos: ¿cuál es la condición para que se dispare esta regla de error? Que el atributo CustomerLastName se haya dejado vacío. Y luego con punto indicamos que utilizaremos un método, en este caso el isEmpty, que devolverá un valor booleano, true o false. ¿Será true? ¿Verdadero? Si el atributo al que se le está aplicando está vacío, y false en caso contrario. Y por último, punto y coma, porque las reglas siempre terminan con punto y coma. Probémosla. F5. No es necesario ejecutar desde el Launchpad a la transacción Customer. Solo tenemos que pedirle que la refresque. Dejamos el nombre de cliente vacío, se dispara el error asociado al nombre vacío, y ahora intentemos dejar el apellido vacío. Se dispara el error de la regla que acabamos de declarar. Si ahora colocamos un nombre, la primera regla de error deja de dispararse. Y si dejamos vacío el apellido, se dispara la segunda. Pero si colocamos allí también un valor, ya no se dispara. Los otros campos sí podemos dejarlos vacíos, porque no tenemos reglas de error para ellos, y el registro podrá ser grabado igual. Observemos cómo las reglas están declarando lógica, esta vez particular, propia de esta transacción, y posibilitando que los datos se validen de acuerdo a estas reglas antes de su almacenamiento en la base de datos.
así como tenemos una regla de error que tiene por objeto que no se permite grabar en la base de datos hasta que la condición del error no se levante, desplegándose un mensaje para el usuario, tenemos una regla que solamente despliega mensajes al usuario a modo de advertencia, sin impedir la grabación. Es la regla message. Por ejemplo, supongamos que queremos advertir al usuario que ha dejado sin especificar el teléfono, pero sin obligarlo a ingresarlo. Vemos que cambió la regla de error por esta otra, MSG, que significa mensaje. Probémosla, F5. Editemos, por ejemplo, el último cliente ingresado al que habíamos dejado sin teléfono. Coloquémosle una dirección cualquiera y ahora dejemos el teléfono vacío y salgamos del campo. Se está desplegando como advertencia el mensaje definido y, a diferencia de la regla de error, aquí sí lograremos grabar. Si de la agencia de viajes nos indican que necesitan registrar la fecha en la que cada cliente es agregado al sistema, necesitaremos un nuevo atributo. En vez de escribir aquí el atributo y su tipo de datos, también podríamos utilizar el asistente. Vamos a pedírselo. Eligió el nombre customer_date para el atributo y ya le asignó el tipo de datos date, que es el tipo de datos para representar fechas. Es lo que queremos. Lo vemos así en la estructura. Ahora bien, si toda vez que se esté ingresando un nuevo cliente al sistema se desea que tenga por defecto como fecha de ingreso la de ese día, tenemos una regla para indicarlo. Pidámoslo al asistente. Nos propone la regla default, que tiene dos parámetros. El primero es el atributo al que se le quiere asignar el valor por defecto, y el segundo es el valor por defecto o el cálculo para obtenerlo. En nuestro caso se está utilizando la función today, que consulta la fecha de hoy al servidor y la devuelve. Probemos. F5. Aquí sí debe reorganizarse la base de datos, dado que se tiene que agregar el atributo customer_date a la tabla customer. Por eso dice que customer necesita conversión. Y también nos advierte que para los registros preexistentes dejará vacío el valor del atributo. Es que la regla default no aplicará sobre los registros que ya estuvieran desde antes, sino solo sobre los nuevos. Presionemos Reorganize. Ejecutemos. Vemos que la transacción se abre en modo Insert. Está esperando que insertemos un nuevo cliente, y por lo tanto ya aparece el valor de la fecha de hoy por defecto. De hecho, si editamos los registros anteriores, por ejemplo el primero, vemos que su fecha quedó vacía, justamente por lo que se nos informó en el reporte de análisis de impacto, que para registros preexistentes dejaría el valor vacío. Como sabemos, aquí estamos en modo Update. Podría, por ejemplo, cambiar el teléfono y dejarlo vacío. Vemos la regla Message dispararse. Pero en modo Update no se dispara la regla Default. Veamos que si grabamos, la fecha seguirá vacía. También aprovechemos a observar que por tratarse de un atributo de tipo de datos Date, nos aparece este icono para poder acceder al calendario y elegir la fecha de un modo más amigable. Así, por ejemplo, podríamos elegir esta fecha para cargarle al cliente 1. Y al confirmar, allí la vemos. Ahora, si queremos ingresar un cliente 4, al salir del campo ID se detecta que no existía ese cliente, por lo que la transacción se coloca en modo Insert. Querremos insertar un nuevo cliente. Y allí, por lo tanto, sí disparó la regla default. Llamémosle así al nuevo cliente, Ann. Vemos que a medida que vamos pasando por los campos, se van disparando las reglas asociadas. Y al llegar al de la fecha, podemos dejar la fecha default, que es la del día de hoy, o también podemos elegir otra, ya sea con esta ayuda o digitándola directamente.
Allí vemos cómo nos quedó grabada la información. Lo que acabamos de ver es propio del funcionamiento de la regla default. Solo se dispara si la transacción está en modo insert, es decir, solo cuando se va a insertar un registro nuevo, en ningún otro caso. Y además se permite al usuario modificar ese valor predeterminado. La regla default es un caso especial de regla de asignación. Equivale a escribir una regla de asignación, pero que solo se ejecute cuando se está insertando un cliente nuevo, en ningún otro caso. Veamos qué nos sugiere el asistente si le decimos que customer@date debe tener el valor de la fecha de hoy cuando se está insertando un nuevo cliente. Nos sugiere la regla de asignación, pero condicionada a cuando se está insertando. Aquí vemos un ejemplo de aplicación de las funciones booleanas insert, update y delete que introducíamos en el video anterior, que devuelven true cuando para el registro con el que se está trabajando se está en ese modo de operación. Por lo tanto, estas dos reglas serán equivalentes. O elegimos una o la otra. Con barra doble dejamos todo lo que le siga en la misma línea como comentario, que no será tomado como código ejecutable. Así que si antecedemos esta regla con doble barra, queda simplemente como comentario. Supongamos que además de darle un valor default al atributo customer@date, tuviéramos que hacer cumplir otra regla, que la fecha de ingreso nunca pueda ser una fecha futura, es decir, será una fecha en el pasado o la fecha de hoy, pero nunca una posterior. Y eso debe valer tanto para cuando se ingresa un cliente nuevo, como para cuando se actualiza uno ya ingresado. Al pedírselo al asistente, vemos que eligió una regla de error que se disparará solo cuando el valor de customer@date sea mayor que la fecha que devuelve la función today. Probemos. F5. Editemos por ejemplo el primer cliente e intentemos cambiarle la fecha por una posterior al día de hoy. Vemos dispararse la regla de error. Y lo mismo sucederá si queremos insertar un cliente nuevo, cambiándole la fecha default por una en el futuro. En este caso se habrán disparado dos reglas sobre el atributo, la default primero y la de error después. Es decir, tenemos dos reglas relacionadas por el mismo atributo, donde una asigna valor y la otra controla que el valor cumpla con cierta condición. La default solo se disparará si el modo es insert, mientras que la error no está condicionada al modo, por lo que se disparará siempre que se cumpla la condición del if, para cualquiera de los modos. ¿Qué pasaría si las hubiéramos escrito en el orden inverso? Primero la error y después la default. Lo mismo, porque se evaluarán siempre en este orden. Primero la que asigna valor al atributo, en nuestro caso la default. Después la que consulta el valor, en nuestro caso la error. Por eso diremos que las reglas son declarativas. El orden importará solo ante ambigüedad. Por ejemplo, si dos reglas consultan el valor del mismo atributo. En ese caso, se evaluará primero la que se haya escrito primero y después la segunda. Si no se desea que la fecha de ingreso del cliente sea editable, es decir, lo que se quiere es que la asigne el sistema y el usuario no pueda modificarla, la regla sugerida es la llamada noAccept. Entre paréntesis aparece el atributo al que se le quiere deshabilitar la edición. Con este nuevo comportamiento, la regla de error ya no tendrá sentido, así que la dejamos comentada. Tendremos la default asignando la fecha del día y la noAccept que no permitirá la edición. Probemos, F5. Vemos que la fecha aparece inicializada por la regla default para un cliente nuevo y deshabilitada por la regla noAccept. Para registros preexistentes, vemos que no se dispara la regla default, pero sí la noAccept. Si lo que queremos es que cuando se está insertando un registro nuevo se le coloque la fecha de hoy y no se permita modificar,
pero cuando se está actualizando uno, sí se permite que el usuario la pueda cambiar, aunque nunca para una fecha futura, entonces descomentaríamos la regla error y agregaríamos a la regla noAccept la condición if insert. En resumen, hemos visto que las reglas permiten declarar lógica propia de la transacción en la que se escriben, que a partir de allí es asegurada. Vimos todas estas reglas de las muchas que pueden utilizarse. En algunos casos permiten validaciones de datos, en otros asignaciones, en otros restringen lo que puede hacerse desde la User Interface, o como veremos más adelante, en otros casos permiten definir pasaje de parámetros para la comunicación con otros objetos. También está la regla serial, que permite numerar secuencialmente las líneas del segundo nivel de una transacción. Por ejemplo, en nuestro caso, los IDs de ciudades de los países, ya que para CityID no se tomaba en cuenta la propiedad AutoNumber. También vimos que las reglas pueden condicionar su disparo de acuerdo a alguna expresión que devuelva true o false. Por ejemplo, si el valor de un atributo está vacío, si es mayor a un valor constante o devuelto por alguna función, o si se está insertando, actualizando o eliminando. En todos los casos, la evaluación de la condición hará que la regla se dispare o no. En los próximos videos veremos algunos aspectos importantes de las reglas.